Muy buenas tardes con todos los asistentes. Les damos la bienvenida a este Continua Trends y le voy a dar el pase a nuestro moderador y parte del panel, Richard Antonio, para que pueda iniciar esta presentación. Muchas gracias y bienvenidos. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches con todos y todas. Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar respecto a la gerencia estratégica en la gestión pública y tenemos el honor de presentar en esta oportunidad a nuestros dos panelistas invitadas, como es la doctora Leonor Suárez, quien es gerente de proyectos de cooperación internacional del Ministerio Público, abogada, doctorada en Ciencias Políticas y Gobierno, magíster en Gestión Pública y máster en Políticas Públicas, Derecho Internacional. Ella además es docente de Gestión Pública en Políticas Públicas, Transformación Digital y conferencista nacional e internacional. Y como segunda panelista tenemos a la doctora Cedilia Coroiba. Ella es actualmente gerente de modernización y planeamiento de la Contraloría General de la República. Tiene más de 30 años de experiencia profesional, principalmente ocupando cargos directivos en distintas entidades como el Ministerio de Salud, Su Salud, CIS y etcétera. Bueno, ella también es maestra o maestro en gerencia pública, egresada de la maestría de Administración y Negocios, es contadora pública colegiada y tiene amplia experiencia en el mundo de la gestión pública. Para mí, en realidad, es un honor tener a dos grandes panelistas y conocedores de la gestión pública. Entonces, le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctora Suárez, y muchas gracias, doctora Coroiba, por esta oportunidad de contar con en su participación organizado por la Universidad Continental. Bien, sin más preámbulos, vamos a tocar el tema hoy respecto a la gerencia estratégica en el Estado. Todos sabemos que la administración pública, bajo el enfoque de gestión por resultados, busca vincular planes estratégicos con objetivos nacionales. Esto para cerrar brechas de servicios públicos. Y en este sentido, yo quisiera hacer la pregunta primero a la doctora Coroiba, ¿no? Que nos diga cómo nosotros aseguramos que los objetivos estratégicos sectoriales y objetivos estratégicos territoriales contengan bienes y servicios públicos vinculados con las prioridades de políticas nacionales y territoriales. Adelante, doctora. Buenas noches a todo el auditorio. Muchas gracias a la Universidad Continental a través de Continua por esta invitación. Para mí siempre es un placer compartir, ¿no?, mis conocimientos y mi experiencia en gestión pública y sobre la pregunta que nos ha dicho el señor Antonio Castillo. Hay un gran problema en este momento en el Estado, ¿no? Tenemos pasando de un país que no planificaba, ¿no?, porque ha tenido muchos años sin planificar. Ahora tenemos a un país que tiene ese plan con mucha voluntad, ¿no? Y está haciendo el seguimiento con todos los niveles de gobierno, ¿no? Pero hay un tema muy importante. Nosotros tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, donde nos fijan los objetivos nacionales, los objetivos específicos y los sectores, las entidades, ¿no?, como los organismos constitucionalmente autónomos, en sus planeamientos estratégicos, tienen que verificar, ¿no?, a cuál de esos objetivos nacionales y objetivos estratégicos se tienen que alinear. Pero más allá de eso, ese es un comentario que siempre yo hago en muchos espacios, ¿no? El planeamiento en el Perú no tiene aún la fuerza que tiene presupuesto. Empezando que presupuesto público, ¿no? El presupuesto público
lo aprueban como una ley, ¿no? Lo aprueba el Congreso, el Parlamento. Sin embargo, el planeamiento, que es la parte importante, la que nos abre el camino, ¿no? Se aprueba como una resolución del titular de la entidad. Ahí nomás tenemos una gran diferencia. En el hipotético caso de que nosotros sustentamos el presupuesto, ¿no? En el marco de las funciones que tiene que desarrollar o las misiones que tiene que cumplir una entidad, no, está totalmente desarticulado. Entonces, ese plan está haciendo mucho esfuerzo con capacitación, dando asistencia técnica. Más aún, no podría aprobarse un planeamiento estratégico que no cuente con la opinión favorable de ese plan. Pero yo veo ahí una gran diferencia. En el momento que se decida, ¿no? Yo formo parte también de la Comisión Multisectorial de Sistemas Administrativos del Estado, ¿no? Estoy como alterna del Contralor, y se alineen estos criterios y realmente se dé la fuerza al planeamiento como se le da presupuesto, yo creo que ahí vamos a mejorar y esos recursos que con tanto esfuerzo asignan a las entidades van a poder ser ejecutados, ¿no? Es muy triste, ¿no? Ver cómo en los meses de mayo, junio, ¿no? Mayo, junio, todas las entidades del Estado luchan por la asignación de sus recursos, por mayor demanda, y sin embargo, una vez que sale la ley, ya está incorporado el presupuesto en la entidad, estamos llegando al mes de octubre y noviembre y nos damos cuenta que la mayoría están desesperados por devolver recursos. ¿Qué nos lleva a reflexionar este caso, ¿no? Que hay una falta de planificación, ¿no? Hay una falta de tener criterios claros hacia dónde deberíamos apuntar, qué es lo que nosotros desde nuestro ángulo de la entidad deberíamos colaborar para cerrar esta brecha de servicios y bienes que la ciudadanía requiere. Muchas gracias, Richard. No, gracias a usted, doctora. Doctora Leonor, ¿qué nos comenta respecto a cómo se hace para planificar, o mejor dicho, cómo se hace para alinear lo que nos decía la doctora Proviva, los objetivos nacionales con los objetivos territoriales y sectoriales en la práctica? Muchas gracias, Richard, a la universidad y a Continuum por la invitación. En primer lugar, tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con la doctora Kuroiwa respecto a que los sistemas administrativos del Estado, lejos de ser instrumentos de gestión para la toma de decisiones, son regulados de manera aislada y pese a que hay muchos esfuerzos por articularlos, todavía presupuesto sigue teniendo un peso, digamos, que arrastra a todos los demás sistemas, arrastra a inversión, a abastecimiento, a planeamiento, etcétera, ¿no? Entonces, yo soy de alguna manera partidaria de las reformas y yo creo que este tipo de situaciones tiene que ser enfrentadas con algunas reformas importantes. Por ejemplo, todos hablamos de brechas y de la necesidad de cerrar brechas. Sin embargo, identificar brechas es tan complicado como identificar problemas. No es simplemente la ausencia de. Mucha de la crítica constructiva que hago cuando me han llamado para trabajar con alguna entidad es precisamente el ejercicio que se tiene que hacer de una buena identificación de brechas. Porque si nosotros decimos, las brechas son que faltan 100 colegios o tenemos que construir 100 colegios. No, las brechas son niños que no tienen acceso a educación o niños que yendo a la escuela no entienden lo que leen. Entonces, si las brechas son adecuadamente identificadas en función a los resultados, es decir, perdón, me dicen que no se escucha bien. Sí, es un poquito más, por favor, acérquese al micrófono. A ver ahora, ¿se escucha Sí, mejor? está mejor, sí. Gracias. Entonces, les decía que si tenemos bien identificadas las brechas y si estas brechas las podemos eventualmente identificar como país, el alineamiento va a ser mucho más fácil porque cada institución lo que tiene que identificar es cuál es su contribución al cierre de esas brechas.
Entonces, tenemos que pasar del nivel en el que estamos hoy día planificando a un nivel mucho más de largo plazo. Es decir, el planeamiento estratégico, una de sus características es que es de mediano o largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que queremos tener? Queremos tener niños educados, no colegios. Colegios es el medio, ¿no? Eso es más operativo. Pero las brechas tienen que ser establecidas en función a las necesidades y a las preferencias de la población. Hoy día que hablamos en gestión pública ya de lo que es gobernanza pública, no solamente importa lo que nosotros consideramos que es necesario para la población, sino también importa lo que ellos consideran que es necesario, ¿no? Es decir, la gobernanza nos desafía a que estos procesos sean procesos mucho más participativos, pero con un marco de análisis adecuado, ¿no? Hace poco descubrí el índice de progreso social mundial, que es un nuevo índice para medir el desarrollo, tiene apenas 10 años de lanzado, 7 años de efectivo, y este índice establece indicadores sociales y ambientales, no mide lo económico porque considera que distorsiona la medición del desarrollo. Mide simplemente indicadores sociales y ambientales. Ahí ya tenemos una base de datos mundial, ¿no? En donde el Perú está en el puesto 55 de 133 países, en donde solo mirando esa batería de indicadores tenemos brechas suficientes como para que nuestros planes se alineen completamente. Muy bien, gracias, doctora. Importante identificar primero las brechas, ¿no? En función a las necesidades y expectativas de la población, antes de alguna manera, realizar o diseñar bienes y servicios en el planeamiento estratégico. En ese sentido, formulo la segunda pregunta para la doctora Coroviva. Sabemos que el planeamiento estratégico institucional permite definir bienes y servicios públicos con la finalidad de cubrir las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Pero, ¿cómo se hace en la práctica, ¿no? Para asegurar que estos planes institucionales como el PI, el POI, tengan financiamiento para su ejecución? Hace poco nos hablaban de que el tema presupuestal tenía mucha fuerza, pero debería haber alguna fórmula, de acuerdo a su experiencia, o algo que nosotros podamos considerar, justamente cómo hacemos para asegurar que estos planes tengan financiamiento. Gracias, Richard. Bueno, lamentablemente yo voy a insistir en lo mismo. Solamente si nosotros nos ubicamos en la línea de tiempo de estos dos documentos, lo que es planeamiento y presupuesto. En este momento estamos iniciando febrero 2024, y ya inició el proceso de presupuesto, ¿no? Valga la redundancia, porque debería ser proceso de planeamiento, ¿no? 2025. Ya empezamos, ahorita estamos estimando los ingresos. En este mes también se debe aprobar el plan multianual de inversiones, que debe estar alineado con el PEI, ¿no? Con el plan estratégico institucional. Luego en marzo tienes que registrar tu POI multianual, y la emoción se te acaba cuando te llega la programación de asignación, ¿no? Presupuestal, ¿no? Te llega en el fines de mayo, junio, te llega la asignación de recursos para el periodo 25-27, ¿no? Porque el POI también es trianual, el PMI es trianual, ¿no? El presupuesto también te llega trianual. Entonces te das con la sorpresa de todos los años que todo lo que tú requieres ejecutar, ¿no? Dentro de tu POI no va a estar financiado. Ahora, es cierto, ¿no? Hay una metodología, ¿no? Tú dices, dentro de tu PEI tú tienes objetivos estratégicos, acciones estratégicos, y los tienes que poner en prioridad, ¿no? En prioridad justamente porque, de acuerdo a los recursos que te den, primero va a ir el que está en primer lugar, ¿no? Y las acciones estratégicas estén en primer lugar. Pero ¿cómo asegurar que estos planes estén realmente financiados? Ahí yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora Suárez. Tiene que haber una reforma, tiene que haber un consenso
de todos los sistemas administrativos. En una de las reuniones que participé de la Comisión Multisectorial, se comentaba de que ya la Secretaría de Gestión Pública ha contratado una consultora internacional para que los procesos estratégicos y de apoyo lo entregue la Secretaría de Gestión Pública. Y tiene lógica, porque todas las entidades del Estado manejan casi los mismos procesos estratégicos de apoyo, ¿no? Unos pequeños ajustes, pero todos son iguales, con lo cual ahí se estandariza, ¿no? Como ha habido un avance también con las funciones de los sistemas administrativos que ya están estandarizados. Entonces, tenemos que pensar en forma articulada, se tiene que haber una reforma, porque de lo contrario, comienzas a entrar en ese loop vicioso de cuando te asignan el presupuesto, te dicen, primero tienes que asegurar tus gastos fijos, la planilla. Todos sabemos que más del 50% del presupuesto general de la República es para el gasto de personal. Luego sigue el gasto de pensiones, ¿no? Todo ese gasto duro que es inevitable, por lo cual tú necesitas operar, todo eso se te va en ello. Entonces, los lineamientos te dicen, primero asegura tu gasto fijo. Segundo lugar, todo aquello que esté en compromiso, que esté en contrato. Entonces, ¿qué te queda realmente para hacer cosas nuevas o actividades que tú consideras en el POI? No te queda casi nada, ¿no? Entonces, ahí sí, yo diría, ¿no? Luchamos tanto para que nos den a veces los recursos, ¿no? Yo he trabajado mucho tiempo en salud, salud siempre ha tenido prioridad en la asignación presupuestal, y a veces los ejecutores no planifican, ¿no? O no se programan con los actos previos. Se ponen, como dicen, se ponen las pilas en el mes de julio, agosto, pero ya, o sea, ya es un poco tarde, ¿no? Yo digo, ¿por qué no tienen esa cultura de planificar con anticipación de tal forma que también cumples lo que te dice el MEF? ¿Cómo te voy a dar presupuesto si ni siquiera llegas a tu 70% de certificación? ¿No? O sea, acá este trabajo de cómo asegurar los recursos para financiar tu POI o tu PEI, tiene que haber un trabajo conjunto y debería, inclusive en la sustentación de la programación, ¿no? Del presupuesto para el año siguiente, debería participar ese plan. ¿No? Ese plan debería estar ahí, no solamente debería estar la entidad con el Ministerio de Economía y Finanzas como siempre lo hacen, porque cuando nos citan para sustentar presupuesto, ¿no? Vamos el titular, va el jefe o el que haga sus veces de presupuesto, va el de administración, pero también debería participar planeamiento y decir, sí, a esta entidad, a ese sector, sí le corresponde que tú atiendas los recursos que se están sustentando, ¿no? Y más allá de repente encontrar otro mecanismo, ¿no? De repente debería haber también un castigo, una penalidad para los que no ejecutan, porque hasta ahora tú no ejecutas, dices, ya pues no ejecutaste, ¿no? Qué pena, estás en la colita, ¿no? Porque todo el mundo se desespera para la foto de cierre de año de estar en los primeros, los 5 primeros. Pero si estás al final de la cola, nadie te dice nada. Lo otro también es, ¿por qué no exigir que cuando tú modificas presupuesto, tienes que verificar que realmente esté dentro de tu plan operativo? O sea, tú del presupuesto se sigue manejando, te sigue moviendo el negocio y te olvidas de tu POI. Si termina el ejercicio, llegas a veces con una ejecución, porque devuelves a la reserva, llegas con una ejecución de 90%, 95%, porque, como dicen criollamente, con trampita, y luego haces una evaluación del POI y ni siquiera has llegado al 85%, porque te olvidaste que el presupuesto es el resultado de tus costeos de metas que están en tu plan operativo. Entonces, antes de decir cómo aseguro que todo lo del PEI y el POI tenga el financiamiento, yo creo que deberíamos ir por la otra línea, que la doctora Suárez también lo ha comentado, ¿no? Tenemos que hacer una reforma y trabajar en forma más articulada y no estar fragmentados, ¿no? Esa fragmentación daña al final de cuentas, ¿no? Al ciudadano. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctora Suárez. Muchas gracias. Sí, efectivamente, cuando uno vemos el sector privado,
los sistemas administrativos están integrados, ¿no? Entonces, el gerente tiene la información de todos los sistemas para tomar las mejores decisiones, ¿no? Pero mientras planeamiento y presupuesto estén divorciados, efectivamente tenemos ahí un gap, una brecha que cubrir, ¿no? Hace ya varios años se hizo en el Perú un estudio sobre el manejo de las finanzas públicas cuando vinieron los primeros apoyos presupuestarios de Europa. Y Doctora, disculpe, ¿puede acercarse un poco al micrófono, por favor? ahora mejor, Sí, ahora parece que mejor. está fallando. Entonces les contaba que se hizo un estudio y se identificó que las múltiples modificaciones al presupuesto a nivel de pliego eh, eran una mala práctica. No significa que el presupuesto tiene que quedar exacto, es un presupuesto, o sea, ahí vamos a producir cambios durante la gestión. Pero aquí muchas veces lo que hacemos es que las necesidades de evidenciar mayor ejecución o a veces los deseos de satisfacer acciones no programadas hace que modifiquemos el presupuesto todo el tiempo y eso no es, digamos, una buena práctica a nivel internacional, ¿no? Estoy de acuerdo con la doctora Kuroiwa cuando dice que eh, no se cumplen las metas o no se ejecuta el gasto y no pasa nada. O sea, queremos hacer gestión orientada a resultados, queremos hacer gestión por resultados, pues hagamos evaluación por resultados también, ¿no? O sea, evaluemos a las entidades e inclusive a las personas, a los funcionarios por los resultados que se obtienen. Eso nos ayudará a sincerar también las metas al momento de planeamiento, ¿no? Ahora en enero ha salido el informe de cierre del Plan Bicentenario. Y en ese plan estratégico grande que hemos tenido, con todas las dificultades que ha tenido, que todos conocemos, el área en el que más avance hemos tenido ha sido solamente un 32%. Es decir, si me permiten rapidito, lo tengo abierto, de los 6 ejes que tiene el Plan Bicentenario. En el primero, derechos fundamentales y dignidad, tenemos 20%. En el segundo, oportunidades y acceso a servicios, tenemos 32%. En el tercero, Estado y gobernabilidad, tenemos 0, porque ninguno de los indicadores se alcanzó. En economía y competitividad tenemos 25%, en desarrollo regional e infraestructura 17%, y en recursos naturales y ambiente solamente el 8%. Entonces yo me quedo pensando, analizando ese informe. Es cierto que durante ese periodo hemos pasado muchas cosas que impidieron de repente que se cumpla a cabalidad el plan estratégico. Pero ¿no será también que fuimos muy ambiciosos al momento de hacer ese plan estratégico? ¿No será necesario aprender de esa experiencia ya que tenemos la evaluación y mirar cómo estamos haciendo nuestro planeamiento ahora para que sea más realista, no solamente de acuerdo a nuestras necesidades, sino de acuerdo a nuestras posibilidades? Entonces, yo sí creo que aparte de la articulación entre planeamiento y presupuesto, que es vital, se tiene que hacer, mejorar el ejercicio de planeamiento, ¿no? Por ahí va mi reflexión. Ok, muchas gracias, doctora. Sí, eh, nuestros panelistas han hecho énfasis en el tema del presupuesto, ¿no? Que efectivamente no, el presupuesto no necesariamente responde al planeamiento estratégico, que efectivamente la mayor parte del presupuesto se destina básicamente a pagar la planilla del Estado, que también han hecho énfasis en el tema de que debería hacerse evaluación por resultados también, que también tenemos deficiencias cuando nos fijamos metas y objetivos en el proceso de planeamiento. En ese sentido, la tercera pregunta sería, para los panelistas, sabemos que las entidades finalmente tienen dificultad para ejecutar el presupuesto público. Entonces, y sabemos también que los índices de ejecución de presupuesto en promedio en los últimos 10 años están entre 85 y 90%. Y en ese sentido, lo poco presupuesto que queda tampoco lo ejecutamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar o asegurar la eficiencia en la ejecución del gasto?
¿Habrá alguna herramienta que nos permita programar este gasto, ¿no? En función a los planes y al presupuesto? Doctora Coroiba, por favor. Haces una pregunta muy importante, Richard. Es triste reconocer que el presupuesto no se llega a ejecutar habiendo tantas necesidades en el país, ¿no? Miren, de todos los años que yo he tenido trabajando en diferentes entidades del Estado, todas, casi todas en general, tienen el mismo problema de fondo. Y el problema de fondo es que no saben programar. Y hay un tema que es muy importante, que yo creo que en nuestra vida personal lo debemos tener presente. No se cumplen los objetivos o las metas si no se hace seguimiento, si no se hace monitoreo, ¿no? Ese es algo muy importante. Por eso es que algunas entidades, algunos sectores tienen su dirección, sugerencia de seguimiento y evaluación. No todas, pero deberían ser, como se dice, mandatario, que se haga seguimiento y evaluación y se mida al gestor, al titular o a los directivos por resultados. Debería ser así. O sea, la mayoría de los directivos que están trabajando para el Estado no estamos mal pagados, ¿no? Más o menos está. Entonces, el tema es, por decir un ejemplo, ¿no? Necesito comprar vacunas, ¿no? A última hora están que hacen y corre porque el plazo se le vence. Porque el plazo se le vence. ¿Por qué ese tema de planificación que ahora está articulado, ¿no? Con la programación multianual, ¿no? De bienes, servicios y obra, ¿por qué no lo hacen antes? ¿Por qué a la hora de programar no tienen en consideración, por decir, cuándo yo debo programar? Que es algo muy importante. Cuando yo devengo. Y eso a veces no lo conoce. Entonces, debería haber mucho más capacitación, asistencia técnica, algo tan simple. ¿En qué momento yo pongo la plata? ¿No? Cuando yo devengo. Pero para yo llegar a ese devengue, ¿qué es lo que yo debo hacer previamente? ¿No? Previamente tengo que ir a un proceso de selección. ¿Cuánto me lleva ese proceso de selección? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿No? Ahora, cuando yo adjudico y firmo contrato, de ahí tengo que considerar, estoy dando un ejemplo, ¿no? Un mes más para tener la conformidad que a veces no se da dentro del mes, sino se da al mes siguiente, ¿no? Aparte, para yo llegar, si yo retrocedo la línea de tiempo, yo para llegar a un proceso de convocatoria, previamente tengo que hacer estudio de mercado, todo eso. O sea, para que yo pueda ejecutar ese monto, por lo menos me demoro 6 meses. Entonces a veces sueña y dice, no, sí, lo hago. Pero haz tu línea de tiempo, ubícate en cada paso que debes llevar antes de llegar al devengado. Ese ejercicio, se los digo, la mayoría no lo hace. Ahí, ¿qué es lo que nos está faltando? Capacitar a los especialistas, a los decisores, a los directivos, ¿no? Lo otro que también perjudica bastante, y no somos ajenos, es que hay mucha remoción de personal. Demasiado. Lo que inicia uno, el otro no lo quiere continuar. Un compañero que estudió conmigo la maestría, trabaja en el Congreso, y el año pasado me llama y me dice, queremos presentar una iniciativa para que ya no haya modificaciones presupuestales. Yo le dije, si ustedes hacen eso, ahogan a todo el mundo. El país literal se paraliza. Las modificaciones presupuestales que se hacen al año superan las 150.000 modificaciones. Imagínense. Y me dice, ¿y si lo hacemos parcialmente igual? Porque tendría el Estado que preocuparse en preparar a las personas que son gestoras del gasto, desde el más alto nivel hacia abajo, ¿no? Entonces, para que ustedes se den cuenta cuántas
cuánto conocimiento y cuántos criterios tenemos que tener en consideración para tener una buena ejecución. La curva siempre es la misma. En enero dice, no, no podemos empezar porque recién nos asignan el presupuesto, que demora. Mentira, porque tú puedes convocar con cargo al año siguiente en el último trimestre del año anterior, con previsión presupuestal. De tal forma que apenas tú tienes el presupuesto, tú comienzas la previsión, convertirla en certificación. Es fácil. ¿Por qué nos tendríamos que demorar? Ahora, tú puedes hacer proceso por 2 o 3 años, porque para eso tienes la asignación por 3 años, ¿no? Entonces, ¿por qué tendríamos que pensar que en enero es flojo, nadie trabaja? Ahora, la otra curva que nos dice el mes donde todo el mundo se desespera por gastar es diciembre. Todo se acumula en diciembre, los que trabajan en contabilidad, los que trabajan en presupuesto. Uy, no, no tenemos fiesta, tenemos que quedarnos a las 11 o 12 de la noche. Si tú te organizas bien, tú puedes ser. Yo le he cerrado. Ministerio de Salud, que tiene 5 pliegos y el pliego principal tiene más de 37 unidades ejecutoras, un 30 de diciembre. Pero siempre tú puedes hacer eso si el de arriba, ¿no? El titular de la entidad, tu alta dirección, te apoya. Porque eso es algo muy importante también, que tu alta dirección se comprometa con la gestión. Yo no puedo sacar un planeamiento estratégico si el titular de la entidad, el líder, no se compromete. Porque el principal planificador es el titular de la entidad. Bueno, muchas gracias. A veces me No, emociono un gracias poco a usted. cuando habla de eso. Doctora Suárez. Muchas gracias. Sí, yo también me emociono de escucharla nomás, doctora Kuroiwa. Sí, me parece que lo que ha planteado es absolutamente cierto y lo que voy a decir yo es complementario, no es diferente, sino es más bien complementario. Tenemos un problema todavía de que mucho personal no está capacitado y tiene que ver con la forma en que se ingresa a trabajar al Estado. Antes eran el excesivo número de personal de confianza, ahora tenemos el excesivo número de personas contratadas por órdenes de servicio que no pasan un proceso riguroso de selección. Es decir, el capital humano tiene que ser mejorado, si no es a través de un mejor ingreso, por lo menos en una formación, capacitación constante, ¿no? Por otro lado, tenemos que eso trae como consecuencia que el desconocimiento de la función o el temor a equivocarse y luego ser sancionado por Contraloría genera una parálisis, ¿no? Y vemos en funcionarios de alto nivel que están ahí en puestos de confianza que muchas veces desconocen la gestión pública y que tienen temor de tomar decisiones. Yo lo sufro porque uno prepara todo el expediente con toda la información para que el gerente correspondiente o el director correspondiente firme y le da pánico firmar, ¿no? Porque piensa que no va a estar seguro de que lo que está haciendo está de acuerdo a la normativa. Y eso tiene que ver con que tenemos una hiperregulación en el Estado, ¿no? Tenemos tantas normas que es casi imposible saberlas todas, ¿no? Uno puede fallar por omisión simplemente porque no tuvo en cuenta una norma que ni siquiera sabía que existía. Y ahí quiero poner énfasis en la especialidad de la doctora Kuroiwa en el tema de modernización del Estado, porque la simplificación administrativa sigue siendo un desafío pendiente. Si bien es cierto que llevamos muchos años hablando de modernización y de todos los componentes que tiene, tenemos una nueva política de modernización, etcétera, pero la flexibilidad y la simplificación que trae la nueva gestión pública desde los años 80 del siglo pasado, todavía no termina de implementarse. Y yo hago una crítica, y es una autocrítica, porque yo he formado parte de los equipos que han trabajado en diversos sistemas administrativos del Estado, en el hecho de que hemos importado una buenísima práctica, que son los sistemas administrativos, pero los hemos regulado bajo un modelo burocrático tradicional. Entonces tenemos tantas normas, con tantos formatos, con tantas directivas, que es prácticamente imposible. Y eso afecta la capacidad de ejecución, ¿no? Y por último, tenemos que efectivamente
más allá de la planificación, de la programación y del presupuesto, todavía nuestra administración pública sigue siendo bastante patrimonialista, en el sentido en que si, no importa en qué puesto estemos, pero si alguien viene y dice, el ministro quiere tal cosa, todos corren, se cambia el plan de contrataciones, se cambia el presupuesto, se modifica lo que se tenga que modificar, y entonces eso es algo que está ligado al poco peso que tiene la planificación, ¿no? O sea, si bien es cierto lo que dice la doctora Kuroiwa, se necesita el compromiso de la alta dirección, también se necesita que la alta dirección respete a el ejercicio técnico que se realiza dentro de las diferentes áreas de la institución, ¿no? Entonces, es una serie de elementos los que contribuyen a que las instituciones tengan problemas para la ejecución del gasto. Ok, muchas gracias, doctora Suárez. Bueno, gracias, doctora Coroiva. Bueno, a continuación vamos a dar pase a las preguntas de nuestro público. Pueden hacerlo por chat o si no también directamente levantando el icono de la mano alzada, por favor. Muy bien, entonces recibimos las preguntas, por favor. Y también nos señala qué panelista quisiera que le responda a la pregunta. Bien, ¿tenemos preguntas? En el chat no hay. A ver, adelante. Por ahí alguien Sí, está escribiendo. tengo la mano alzada, si me permiten. Adelante, sí, a ver. Muy buenas noches, felicito al grupo ponente, muy bueno, asesores de primera, técnicos muy buenos. Es un comentario, más que pregunta. La gestión estratégica del Estado, las políticas públicas, dependen de la clase política. En estos momentos pues, tenemos presidentes que están acusados de organización criminal, ministros, fiscales. ¿A dónde vamos? Entonces aquí la ley de Pareto, ¿no? El 80% de éxito de la acción estratégica, políticas públicas, depende del 20% de la ética, de los principios de los políticos. No conozco, sinceramente, una política pública con éxito. Salud, educación, y el COVID nos ha desnudado, ¿no? Me interesa el tema educativo. Yo vengo después de 18 años de Estados Unidos aquí, asesoro y apoyo a un colegio público. De 24 niños de educación secundaria de quinto, 12 dejaron de estudiar por trabajar en construcción y en la cachina. 6 chicas embarazadas. Eso es, pues, entonces nos da que pensar qué política pública ha funcionado. En seguridad, no se puede hablar de nada de seguridad, al menos en Lima, en la capital. Yo pienso que los políticos no hacen caso a los asesores. Hay una incoherencia, hay una discordancia total. Hasta la presidenta expone su vida, está repartiendo caramelos, es algo de kindergarten. No han hecho caso a un asesor de seguridad, algo básico. Ojalá que existan nuevas caras políticas, ojalá. Un ejemplo claro para nosotros es Singapur, El Salvador, hablando de países tercermundistas, ¿no? Singapur, 3 políticas básicas: educación, salud, inversiones extranjeras. Pero acá no hay nada, ni son ni ton. Agradezco por la atención que me han tenido. Estoy muy atento a la opinión de ustedes. Muchas gracias. Cualquier cosa que puedan opinar conmigo, encantado. Buenas noches. Gracias, Percy Luna, gracias. No sé si algún comentario de parte de nuestros panelistas. Yo quisiera, bueno, agradecer el comentario de Percy y comentar algo que él mencionó, ¿no? Que, ¿qué pasa con los funcionarios que no hacen caso a los asesores, ¿no? Porque si uno tiene asesores es para escucharlos, es para que hagan su trabajo. Pero si pongo de asesor al sobrino de mi compadre porque no tiene trabajo, entonces el señor no es especialista en nada y difícilmente me puede asesorar. Y eso está sucediendo en todos los niveles. No digo que en todos los casos, pero sí en todos los niveles de gobierno. Encontramos que como ya es cada vez más difícil entregarle un puesto directivo a una persona que no esté calificada, porque servir ya establecido, que se tienen que cumplir con ciertas características, entonces se buscan los resquicios que hay para personal de confianza, entre ellos los asesores. Efectivamente, ojalá que en el país
tengamos alguna forma de hacer que los que más conocen, las personas con experiencia en los puestos, que han pasado por esos puestos, o los docentes universitarios, o gente que tenga, digamos, la posibilidad realmente de asesorar, entren al Estado a asesorar a los altos funcionarios. Es lo que necesitamos. Bien, ¿alguna pregunta, por favor, de parte del público? Comentario. Adelante, doctora Coroiva. Sí, ante el comentario que hizo la persona que acaba de formular su pregunta, ¿no? Decirles, ¿no? ¿Qué es una política pública? ¿No? La política pública es poner en agenda un problema público. Y en nuestro país hay muchos problemas públicos, ¿no? Entonces, yo decido, ante evidencia, ¿no? Ante evidencia, llevar este problema público a una política pública. Y la política pública, ¿cómo la implemento? La implemento a través del planeamiento estratégico y lo operativizo a través de mi plan operativo, y para yo ejecutar mi plan operativo necesito presupuesto, ¿no? Hasta ahí es el alineamiento técnico, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tienes personas no capacitadas en puestos importantes, ¿no? Por no perder el trabajo, dicen, sí, no se preocupe, yo lo hago, ¿no? Sí, al toque lo resuelvo, en mis manos está, respuestas, ¿no? Pero hay otro tema que yo lo veo como un gran problema en el país. En el año 2022, creo, salió la ley de idoneidad y el reglamento. Entonces, para las personas que cumplimos el perfil, bacán, ¿no? Porque siempre vamos a ser convocados, ¿no? Evidentemente cuidando que no tengamos problemas. Pero ¿qué pasa con esa línea de carrera? ¿Qué pasa con estos chicos que tienen la ilusión de trabajar para el Estado? No tienen oportunidad, porque te dicen, para tú entrar al cargo directivo tienes que tener años de experiencia como directivo, y te ponen un montón de requisitos. Al final de cuentas, siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo, sobre lo mismo. Y los chicos, hay muchos chicos buenos que están saliendo de universidades, no se quieren quedar en el país. O sea, ¿qué está haciendo el Estado para reclutar a estos chicos que colaboren? Porque estamos ya llegando a un problema etario. La mayoría de las entidades del Estado están con un fuerte problema etario. No le dan la oportunidad para que los chicos ingresen. Y ellos, si tú les enseñas todo este alineamiento que acabo de comentar y lo que ha comentado la doctora León, tengan la plena seguridad que sí lo saben. Yo tengo una hija, 24 años, de la Pacífico. Estuvo trabajando como asistente de investigación y se sabe todo lo que yo les he comentado. Pero ella ha decidido trabajar en un banco. 24 años el banco le dice, quédate, yo te ofrezco mentoring, yo te ofrezco pagarte maestría, yo te ofrezco en 1 año y medio sentarte como sugerente, a los 25 años sugerente, pero no te vayas. Yo me pregunto, ¿en el Estado hacemos algo igual? ¿Es difícil hacerlo? No lo hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas por hacer, empezando en empezar a captar a estos chicos que salen con todo ese sueño de hacer lo mejor por el país, ¿no? Yo creo que ese es un punto muy importante en el cual deberían pensar, ¿no? Porque si no, siempre vamos a estar sobre lo mismo, y como ya a veces alguno dice, ay, no, es que yo tengo que hacerlo porque si no me sacan o me despiden. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Gracias. Bien, bueno, no me queda más que agradecer a nuestros panelistas. Gracias, doctora Coroiva, gracias, doctora Suárez. Muy interesante esta conversación. Hemos hablado de todo un poco, hemos hablado de reforma del Estado, hemos hablado de recursos humanos, ¿no? De meritocracia, hemos hablado hasta de las estadísticas que hace la Contraloría con funcionarios, hemos hablado de todo. Muchas gracias, creo que ha sido esta conversación muy productiva para todos los participantes. A continuación, entonces, vamos a dar pase
a nuestro anfitrión. Gracias por su participación, doctora Suárez, una vez más. Gracias, doctora Coroiba. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias a nuestros tres panelistas del día de hoy en este Continua Tren de Gestión Estratégica en el Estado. Agradezco su tiempo y como ya lo mencionó nuestro moderador Richard, vamos a darle paso a nuestra asesora continua para que pueda presentar los programas que tiene continua con la Universidad Continental sobre estos temas tan importantes. Jocelyn, te doy el pase y nuevamente les agradezco a los panelistas por haber compartido con nosotros. Muchas gracias. Nosotros nos retiramos, ¿verdad? Sí, no hay problema. Gracias, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, Luciana. Gracias por el pase. Agradecer también a los ponentes que han estado el día de hoy en este Continua Trends y también a nuestros asistentes. Como bien se ha mencionado, parte de la información que se ha ido brindando con los docentes que tenemos a cargo son nuestros dos programas, que los cuales ellos también van a dictar, ¿no? Dentro de nosotros, de nuestra área de gestión pública, contamos con dos programas que tienen próxima ejecución, que es para este 19 de febrero. Contamos con nuestro programa ejecutivo en modernización del Estado. En este caso, el programa, como les he mencionado, está iniciando el 19 de febrero con una duración de 96 horas lectiva. Bien, en este caso son 12 semanas. La modalidad es totalmente virtual, es un 75% síncrono. El otro 25% es netamente virtual para que el participante pueda desarrollar sus foros, en este caso evaluaciones, que de manera modular se vaya dando. El programa está dividido en 6 asignaturas, cada uno con distintos docentes que tienen expertise dentro de los temas a tratar. En este caso, todos los asistentes el día de hoy van a aplicar a un descuento promocional por haber asistido a este Continua Trends. El programa tiene el horario de los días martes y jueves, que sería de 7:45 a 10 de la noche. En el caso de la inversión actual, el programa te viene costando 2.400 o en este caso se le da la opción de que el participante lo pueda fraccionar en 3 cuotas. Como vuelvo a mencionar, todos los asistentes del día de hoy estarían aplicando a este descuento del 30%, que aplica ya sea al contado o en este caso también se le da la opción de que lo puedan fraccionar en cuota. El programa está incluido un certificado digital que sale a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Siguiente, por favor, Luciana. Posterior a ello tenemos el siguiente programa, que es Planeamiento y Presupuesto Público. Tiene la fecha de inicio el 19 de febrero, igual manera con una duración de 96 horas lectivas, 12 semanas. La modalidad es totalmente virtual, un 75% síncrono y el 25% asíncrono. Este programa tiene el horario de los días lunes y miércoles de 7:45 a 10 de la noche, que es en la modalidad síncrono. La inversión actual es de 2.400 o en este caso fraccionado en 3 cuotas. Nuevamente los asistentes que han ingresado el día de hoy estarían aplicando a este 30% de descuento. El programa también está dividido en 6 asignaturas con distintos docentes a dictar. El programa, una vez finalizado y aprobado, el participante tiene derecho a poder recibir su certificado que sale a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Consideren que nuestro programa, en este caso, tiene este beneficio de descuento para cada uno de ustedes, para que puedan aplicar y puedan llevar. Posterior a ello, si ustedes desean poder complementar más sus conocimientos, pueden seguir con nosotros una ruta de aprendizaje que se les brindaría un diploma con más horas por haber culminado exitosamente toda esta ruta de aprendizaje que equivale al área, en este caso, de gestión pública. Siguiente, por favor, Luciana. Para que ustedes puedan recibir mayor información, se pueden poner en contacto con la supervisora del área comercial, la señorita Susi Sobero. Pueden escribir a través del correo csobero@continental.edu.pe o lo pueden hacer a través del WhatsApp. Tienen el código QR o al número 95 44 41 672. A través de ese número, escaneando el código QR, ustedes se pueden poner en contacto con la supervisora, solicitar mayor información y poder aplicar este descuento. Consideren que estamos próximos a iniciar el siguiente lunes 19
y pueden aplicar a este beneficio de descuento. Gracias por su asistencia. Doy el pase a mi compañera para que pueda finalizar este Continua 3. Hasta luego. Muchas gracias, Jocelyn, y muchas gracias de nuevo a todos nuestros asistentes. Recordarles que la información del panel y también los datos de contactos se las vamos a enviar por correo electrónico al correo por el cual se inscribieron. E igualmente la grabación de este Continua 30. Nuevamente agradecerles por su tiempo, que tengan buenas noches.